Les pedimos sus aplausos si son tan gentiles. Muchísimas gracias. Bien, vamos a proceder en estos momentos con el segundo panel que lleva por título ¿Por qué y cómo hacer comunidad desde el desarrollo inmobiliario? Es el último panel del día de hoy. Sí, y para esta sesión de preguntas se harán levantando la mano también para hacerles llegar el micrófono, por favor. A continuación presentamos a nuestros panelistas. Es Luis David, quien es presidenta y directora general de Alianza para la Regeneración Urbana. Ella es doctora en urbanismo y ordenamiento territorial de la Universidad Paris Est y directora de la Alianza para la Regeneración Urbana. Se ha especializado en temas en regeneración urbana, gobernanza urbana, participación ciudadana y financiamiento público-privado del desarrollo urbano, trabajando para instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Infonavit, el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Agencia Francesa de Desarrollo, entre otras. También nos acompaña el día de hoy la maestra Lorena Cecilia Pedrosa, quien es coordinadora del Distrito de Innovación y Urbanismo Ciudadano. Es licenciada en Arquitectura por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con 2 maestrías por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Ha sido coordinadora de proyectos de Cities Lab, asesora en materia urbana de la Asamblea del Distrito Federal, asesora en diseño urbano arquitectónico de Aldea Umey en Tulum, y en un proyecto de reconstrucción y medidas de integración en el TEC de Monterrey. También nos acompaña el día de hoy el contador público Miguel Roberto Marshall Tagle, quien es directora del Centro de Ventures, empresa desarrolladora de inmuebles de uso mixto y cofundador de Coyote Proyectos. Es Kaufman Fellow y Chair del Comité Binacional del Urban Land Institute en San Diego. En 2019 comenzó el programa Distritos de Regeneración Económica con el gobierno de Baja California, donde se crearon organizaciones entre comerciantes y propietarios de comunidades estratégicas y gobiernos locales para impulsar el desarrollo urbano. De igual manera, contamos con la presencia de Carlos Mendieta Cerón, quien es presidente interino del Consejo Directivo del Pacto Mundial México y director de Asuntos Públicos. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene experiencia en la Agenda Internacional de Sustentabilidad en proyectos de desarrollo comunitario, economía circular, ciudades sostenibles, movilidad, derechos humanos en general y derechos de la infancia. También es director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de PetStar y es presidente interino del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Pacto Mundial. El día de hoy tendremos como moderador a Jonás Vázquez Metancourt. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues muy buena tarde, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos todos. Ya nos presentaron a todos, así que, pero rápidamente, a mí me gustaría primero dar las gracias a la Cámara Nacional de Vivienda, a la doctora Luis David, que nos hizo favor de convocarnos también a formar parte de este panel. Y pues a los colegas, a las colegas que están aquí en la audiencia, muchísimas gracias. Soy Jonás Vázquez, fundador y director de Comunica la Ciudad, una plataforma de estrategia de comunicación sobre asuntos y política pública urbana. Así que muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Hace 20 años, Luis, Lorena, Carlos, Miguel, posiblemente hablar sobre la creación de comunidad a partir del desarrollo inmobiliario sería una charla poco probable hace un tiempo, pero exactamente tenemos pues algunos años, Luis, que surgió la Alianza para la Regeneración Urbana y así una serie de expresiones como lo que ha hecho Carlos, lo que hace Lorena en el TEC, lo que hace Miguel en Tijuana, que implican una participación
de la comunidad necesariamente a partir del desarrollo. Así que yo les pregunto, pues, ¿quién quiere empezar? ¿Quién dijo yo? Somos muchos, así que ya es un poco tardezón, va un poco atrasado el programa, pero si lo hacemos con preguntas y respuestas muy precisas y muy macizas y muy concisas, lo vamos a disfrutar. Así que, ¿ante qué estamos, Luis, cuando hablamos de cómo generar comunidad a partir del desarrollo inmobiliario? Bienvenida y muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Jonás. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación y por estar aquí y aguantar el hambre. Ahora vamos a hacer lo mejor para que olviden el hambre y que vamos allá. Yo creo que como la pregunta de hacer comunidad desde el desarrollo inmobiliario se plantea hoy porque creo que la industria sí se tiene que integrar nuevas prácticas. ¿Por qué? Porque el director del Infonavit lo acaba de decir y todos lo están diciendo desde hace mucho tiempo. Hoy en día se trata de hacer ciudad donde ya está la ciudad. Se trata de verticalizar, de densificar y construir para que las ciudades mexicanas sean compactas. Pero eso implica que los desarrolladores inmobiliarios tienen que integrar nuevos procesos, nuevas prácticas. ¿Y por qué tiene que ver con comunidad? Porque ahora se construye donde ya hay habitantes, están las infraestructuras, por eso queremos construir ahí, pero hay habitantes. Entonces, creo que generar comunidad desde el desarrollo inmobiliario implica varias cosas, ¿no? Creo que primero se tiene que socializar los proyectos. Crear comunidad desde el desarrollo inmobiliario, lo primero es considerarse como otro vecino que llega a un barrio y que se presenta a los otros vecinos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, en las diferentes ciudades, específicamente donde nosotros trabajamos en la Alianza para la Regeneración Urbana en Ciudad de México, en Tijuana, en las ciudades que ya se van densificando cada vez más, los vecinos tienen dudas cuando ven un edificio vertical que llega en su barrio. Y son legítimas esas dudas. La movilidad se va a empeorar o se va a mejorar, el agua va a haber para todos, ¿cómo vamos a hacer para convivir, ¿no? Entonces creo que lo primero, y es lo que nosotros fomentamos como buenas prácticas desde la ARU, es que los desarrolladores inmobiliarios integren esas nuevas prácticas que consisten en presentarse, acercarse a los vecinos para prevenir los conflictos. ¿Qué mejor tener un primer acercamiento con vecinos de manera amena, presentándose, diciendo cualquier problema es con esta persona, mejor que el primer contacto sea hay polvo en mi ventana o en mi coche? Entonces mejor empezar desde el inicio. Creo que es el primer paso para hacer comunidad desde el desarrollo inmobiliario. Y la otra cosa que quiero decir es que hacer comunidad desde el desarrollo inmobiliario significa pensar a escala de barrio. No se trata de hablar con el vecino, para pedir su autorización de hacer el desarrollo vertical. Hay que hablar de lo que es común entre el desarrollador inmobiliario y el vecino, que es el espacio público, la infraestructura. Entonces, nosotros promovemos que se hagan diálogos con los vecinos acerca de cómo se va a mitigar los impactos urbanos, viales y en las infraestructuras que se están haciendo. Las normatividades locales prevén medidas de mitigación de impacto vial y urbano. Hay que como empezar a trabajar para socializar esas medidas y usar eso como un pretexto para dialogar y colaborar con los vecinos. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque se trata otra vez de hacer ciudades compactas y ciudades sustentables. La sustentabilidad, la lucha contra el cambio climático no se hace uno por uno. Tenemos que colaborar. Los tres sectores, sociales, público y privado, tienen que colaborar y por eso nosotros consideramos que se tiene que abrir ese diálogo. Entonces hasta ahí lo dejo. Gracias, y Luis. La pregunta de cómo veremos después. Lorena, hacer participación comunitaria a partir de la cercanía con una comunidad universitaria como el TEC en el Campus Ciudad de México será sin duda un buen saque, digamos, ¿no? Para hablar de participación, de involucramiento de la sociedad con el desarrollo. Cuéntanos un poco, pues, ¿cómo la ves tú? ¿En qué estamos? ¿En dónde estamos cuando hablamos de desarrollo? Desarrollar y hacer participar a la comunidad. ¿Cómo se hace? Ok, pues muchísimas gracias por permitirme participar aquí en el panel y desde la experiencia que hemos tenido y compartirles a ustedes la experiencia que hemos tenido desde la reconstrucción del campus Ciudad de México del TEC de Monterrey, derivado del sismo del 2017, no ha sido nada fácil. La vinculación con la comunidad no es miel sobre hojuelas, tiene dos caras, pero esto nos ha permitido poder
abrir nuestras instalaciones, quitar los muros, entender un desarrollo universitario como un campus permeable a la ciudad. Y eso ha causado miedo tanto para los estudiantes, los profesores, pero también para los vecinos, ¿no? Que nos han visto con desconfianza sobre todo lo que estamos haciendo y los metros cuadrados que estamos reconstruyendo. De momento mantenemos los mismos metros cuadrados, pero tenemos un plan maestro de crecimiento y de incorporación de vivienda, no solamente para estudiantes y profesores, sino también en la zona sur de la Ciudad de México, en la zona de Cuapa, que es una zona que está perdiendo población, que tiene un uso de suelo habitacional, es 2 niveles, y estamos tratando de promover un instrumento de planeación para trabajar en la verticalidad, pero curiosamente el propio Instituto de Planeación tiene miedo de entrarle a una modificación de uso de suelo. Lo que nos ha servido para relacionarnos con los vecinos, como lo decía la doctora, es tener una visión de transparencia y acercarnos a ellos diciéndoles esto es lo que hay, esto es lo que queremos hacer y no ocultamos absolutamente nada. Pero claro, también tiene 2 caras, porque los vecinos dicen, pues el TEC, ¿no? En este caso son los causantes de todos los problemas, nos van a quitar el agua, nos van a quitar la renta de habitaciones en las casas donde actualmente los chavos rentan cuartos para un semestre. Entonces ha sido un ir y venir con una estrategia doble, una de contención vecinal para reaccionar pronto ante cierres de calles, porque sí los hemos tenido, y después tener un plan de tejido social, de creación de comunidad, incluso servicio social, que ya se está ofreciendo en la comunidad para tejer redes de confianza, ¿no? Pero sí es un arma de doble ¿De qué filo. desconfían más los colegas de que les vamos a quitar el agua y de que les vamos a quitar a los alumnos para que ya no les renten sus habitaciones. Pero a ver, hay oportunidades para todos en términos. Vamos a platicar más adelante, que nos decía Luis, muy importante sobre los ODS y sobre medidas de mitigación y este tema de la basura, del agua, que es muy importante cuando pasa esto. Miguel, en Tijuana tuvimos la oportunidad de conocer pues el trabajo que has hecho a través de Colonia Federal en la frontera, Miguel, prácticamente en las primeras cuadras del país. Cuéntanos cómo han hecho ustedes, porque sin duda hay un trabajo ahí de creación de comunidad a partir del desarrollo. Miguel, ¿qué hay en Tijuana? Platícanos. Pues gracias, Jonas, y gracias por la invitación a Canadevi. Se me hace que es una muy buena propuesta este panel para el futuro, ¿no? Que es, creo que el lema de esta conferencia. Lo que nosotros hicimos, yo pues como ven soy contador y empecé una empresa de desarrollo inmobiliario por cuestiones del destino, no lo tenía proyectado cuando estaba estudiando, y nos enfocamos en la frontera en Tijuana porque pensamos que la frontera pues es el futuro, ¿no? de nuestra región, y que la frontera necesita infraestructura que sea digna de la cara de México que queremos darle a nuestros vecinos y hacia la proyección internacional que tenemos. Entonces lo que hicimos fue que compramos un edificio abandonado que era una gasolinera. No tengo la foto, pero hubiera estado suave que lo hubiera subido. Era una gasolinera, la reconvertimos en un espacio de un hotel, tiene restaurante, bar. Pues es una reconversión como mucho de lo que han visto aquí en Puebla, que está muy bonito todo en la zona centro. Pero lo que pasó fue que al momento que entramos en una colonia de los 50, se llama la Colonia Empleados Federales, una colonia que le regalaron los terrenos en los 40, 50 a empleados federales. Y pues es una colonia que se ha ido deteriorando, ¿no? Tuvo su auge y se ha ido deteriorando, y cuando entramos con un proyecto fresco, nuevo, pues la gentrificación era un tema que nos preocupaba. Entonces lo que hicimos fue que empezamos a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones de la colonia, creamos un parque, creamos diferentes proyectos y programas
pero lo que yo veía era que pues es cansado como privado estar constantemente impulsando los temas de comunidad. Entonces le propusimos al gobierno del estado en ese momento que hiciéramos un modelo replicable que pudiera avanzar más en zonas pues como esas, ¿no? Que tienen potencial, pero que están deterioradas de alguna manera, llamarlas emergentes. Y lo que se les propuso fue una idea que ya existe, que se llaman Business Improvement Districts en Estados Unidos. Están muy fuertemente en San Diego, pues es nuestro vecino, entonces ahí teníamos la clase que podíamos tomar, y lo que hicimos fue básicamente tropicalizar ese modelo, que es un modelo donde participa el sector privado a través de organizaciones civiles, las da de alta el gobierno municipal les canaliza recursos, pero no son recursos, digamos, a fondo perdido, son recursos de ellos mismos, ellos crean una tasa impositiva para su zona, para su distrito, y lo que ocurre es que el recurso entra a las arcas del gobierno municipal y luego se las entrega a sus propias organizaciones para temas de mejoramiento urbano. Gracias, gracias Miguel. Déjame ir con Carlos. Carlos, bueno, pues ya te toca una más difícil porque esta de que ante qué estamos, ya más o menos Lorena, Luis, Miguel nos han platicado. Ahora este ejemplo muy claro de Miguel. Tienen razón los vecinos, Carlos. O sea, cuando el vecino dice, cuando se molesta, y entonces lo que claramente está exigiendo es esto último que decía Miguel ahora, un poco de dignidad también a la hora de hacer ciudad, ¿no? Ser tomado en cuenta, participar y poder también mitigar estos miedos que les da la generación de nuevos espacios en sus centros urbanos. Tienen razón, Carlos, ¿tú cómo la ves? ¿De qué se quejan los vecinos, Carlos? ¿Y ante qué estamos cuando hablamos de poder generar verdaderamente comunidad a partir del desarrollo? Gracias, Jonás, por la pregunta. Y gracias a Canadá por la invitación, a Aru. Gracias por coordinar este panel. Sin duda, construir comunidad parte de construir confianza. El elemento fundamental para que pueda haber esa comunidad es la confianza, y eso tiene que reflejarse en procesos de diálogo. Desde Pacto Mundial generamos en alianza con el Consejo Coordinador Empresarial una iniciativa de grupos de trabajo en el 2019, también en alianza con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, para que las empresas tuviéramos el cómo avanzar, el cómo generar acciones concretas hacia el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030. Uno de los grupos de trabajo es el de ciudades sostenibles, que lidera Petstar y Calus, junto con un grupo de empresas muy comprometidas que ya hemos generado un mapa de qué podemos hacer al interior de las empresas, no importa que no sean del sector de la construcción o desarrolladoras inmobiliarias, sino qué podemos hacer todas al interior de la empresa, micro, pequeña, mediana, hacia el cumplimiento de las ciudades y comunidades sostenibles, pero también el otro ámbito es qué podemos hacer en el territorio. Y dentro de lo que viene en la guía está este elemento de entender que la sustentabilidad es reconocer que todo está interconectado. Y cuando hablamos de hacer intervenciones en el territorio por un desarrollo inmobiliario, tenemos que tomar en cuenta y ser conscientes de que está la comunidad. Comparto rápidamente una anécdota. Finales del 2017, se promueve en Metepec, en el Estado de México, el desarrollo inmobiliario de una zona que era una reserva territorial. Hay un movimiento ciudadano que establece, ante ese proyecto de desarrollo inmobiliario de esta zona, que era una reserva territorial, preferimos un gran parque. La historia termina en que se construye el gran parque ante muchas dudas porque la evaluación de retorno no daba para hacer el parque. Sin embargo, se hace, son 110 hectáreas, y lo que ocurre es que todos los desarrollos inmobiliarios alrededor se ven favorecidos, incrementa la plusvalía y hay una integración de lo privado con lo público. Y de hecho, un testimonio de los habitantes de estos fraccionamientos residenciales señala: estoy pensando si continúo con el pago de mi membresía en el club, porque el club ya lo tengo aquí en este gran parque. Eso es el valor de la integración, de lo que señalaba también de lo público y lo privado en el TEC de Monterrey.
Tenemos otros grandes ejemplos allá en Guadalajara, en Andares, ¿no? Donde está integrado, puede estar permeado ese tránsito y permites entonces esa convivencia. Pero parte de ese conocimiento de que la sustentabilidad es estar todo interconectado, los modelos de negocio, entonces de... Muy interesante, o sea, si me hablara la presidenta municipal de Tijuana, yo le diría eso, ¿no? Gracias, Miguel. Gracias por estar acá en el panel. Lorena, vamos a suponer, hoy estaba, según yo vi que estaba invitado el secretario Román Meyer, creo que no vino, pero bueno, mandó a Carlos. Pero si Román Meyer te llamara, Lorena, y te dijera, oye, pues mira, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué le dirías al secretario de Desarrollo Urbano para abordar estos temas, Lorena? ¿Qué le diría? Una reforma una reforma a la normativa en general y pues una especie de programa de pedagogía o de entendimiento de la ciudad en general, ¿no? Y pues espacios, ahora sí que escuchar a la comunidad. Es posible. Ya es posible, claro que sí, sí, sí. Y espacio público, o sea, hay que hacer énfasis en este espacio público y en quitarnos esos miedos de la otredad, ¿no? Ahí tienen el PMU que ahí va. Sí, ahí va. Luis, hemos tenido oportunidad de vernos y trabajar con muchos implanes de México, entonces haz de cuenta que te reúnes con todos los implanes y que te dicen, a ver, doctora Luis, pues, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿qué sería buena idea hacer con los implanes, Luis? ¿Qué les aconsejarías? Ay, Si fueras la doctora de los implanes. Es que como por ejemplo, en los casos de Tijuana y Ciudad de México ya hay como mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, un tema que quería plantear aquí, pero no tenemos tiempo, es la consulta a megaproyectos o lo que lanzaron como la publicitación vecinal. Y en la ciudad, a Tijuana hicimos una propuesta de mecanismo de socialización. Eso significa que las autoridades municipales inviten a los desarrolladores a publicitar, a socializar sus proyectos, a establecer relaciones con vecinos, pero que también la autoridad como que se comprometa diciendo, yo voy a acompañarte en la presentación a vecinos, yo doy un tiempo para que los vecinos hagan preguntas y defino criterios de quiénes son los vecinos que pueden cuestionar o no. Hay mucho que hacer en ese aspecto como de la normatividad, pero lo otro que diría es a las autoridades es, deja hacer las empresas. Yo creo que como del lado del sector privado hay mucha innovación que se puede implementar, desde implementar esos procesos que digo de socialización de proyectos, de prevención de conflictos, de atención a vecinos, que se implementa desde proyectos muy chiquitos de 20 casas hasta torres o desarrollos de 3,000, 6,000 viviendas. Ahí los desarrolladores inmobiliarios pueden hacer mucho para crear esa relación de confianza y pedir a la autoridad que los acompañen, y eso va a resolver problemas tanto para el desarrollador como para la autoridad. Entonces yo lo pondría así. Y aconsejar también a los desarrolladores inmobiliarios, una cosa que menciona Carlos que es bien importante, el financiamiento internacional, el financiamiento institucional, exige hoy en día que dentro de los procesos de business as usual se adjunte procesos que se llaman GESI, la perspectiva de GESI, Gender Equity and Social Inclusion, que es como perspectiva de igualdad de género e inclusión social. Ahí los inversionistas internacionales piden a los desarrolladores, ¿qué estás haciendo para la perspectiva de género? ¿Qué estás haciendo para la inclusión social? ¿Cómo haces para que tus impactos sean positivos para la comunidad? ¿Y cómo haces para mitigar los impactos negativos? Y también habíamos invitado a la Fibra, Terafina no pudo venir por tema de COVID, pero ellos implementan una estrategia que se llama ASG, ambiental, social y de gobernanza, que también es un tema de financiamiento institucional que pregunta a las empresas privadas qué haces para generar valor económico, pero también para generar valor tanto social como ambiental. Entonces yo diría que las autoridades trabajen con las empresas y que esas empresas tengan propuestas innovadoras para la ciudad sustentable. Y nada más, ya estamos terminando, entonces voy a hacer un pequeño comercial, si me ayudan con la última lámina, por favor. Vamos a lanzar un curso en línea con la Canadevi pronto, entonces les invito a escribirnos, si por favor me ayudan con la lámina última de la presentación. Y porque ahí vamos a dar unos tips en línea. ¿Es esta? Ah, ok, pero no están los datos abajo. Entonces la anterior, por favor. Y ahí están los contactos de todos los panelistas.
La anterior, por favor. La penúltima. La penúltima. Ahí, pues entonces me pueden escribir a mí y a todos mis colegas aquí presentes. Y bueno, ese curso está dirigido a desarrolladores inmobiliarios. Es un curso que estamos dando desde hace ya 5 años. La estuvimos dando con diferentes Canadevis, con la Ibero, y entonces le estamos como dando un nuevo giro y la vamos a hacer en línea pronto. Entonces, en cuanto nos escriben, ya les informaremos de la fecha. Gracias, Esto es lo que Luis. diré. Carlos, para terminar, este no es un caso hipotético, estás en medio de el Congreso de la Canadevi, que hablan del futuro de la industria. Carlos, ¿cuál es el futuro de la industria para cerrar? Adelante. Yo creo que también hay que partir de que el sector privado y la industria es el gran traductor de las soluciones. La lógica de dar escala y de dar soluciones que puedan tener ese impacto masivo es a través de la industria, a través del sector privado. Hay muchas fortalezas en este sector y por eso es que ha sido un actor vital para que la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global, el avance que llevan, se haya cumplido. Aunque estamos todavía con este gap, lo que se ha logrado es porque ha puesto el hombro el sector privado a nivel global. México lo está haciendo y simplemente pongo en la mesa que además de la guía que ya he venido platicando con ustedes, que es un conjunto de propuestas de qué podemos hacer al interior de la empresa o en el territorio y con quién podemos hacerlo. Lo otro es que ayer se presentó, si no me equivoco, el índice de ciudades sostenibles por parte de Citibanamex, IMCO y el Centro Mario Molina y el CIDE. Y ahí viene claro cómo están nuestras zonas metropolitanas en la lógica de los ODS. Se destaca la zona metropolitana de Guadalajara, a algunos les parecerá sorpresa, es Culiacán, Hermosillo, y está por ahí también Puebla. Pero ahí vienen los elementos, es una gran fuente de información para que el sector privado pueda decir en dónde puedo hacer intervenciones que generen todos los elementos. Atiendo la agenda, pero también son grandes oportunidades de negocio y están centradas en cuidar a las personas porque están calificadas, es un índice que se hace con toda la objetividad, una metodología que ha venido evolucionando durante 10 años y está ahí, es una fuente de información. Y también conocimos la plataforma de Banobras de Proyectos México, disponible, pública, que permite identificar dónde es atractiva la inversión privada junto con la pública para ir adelante con proyectos. Gracias, Carlos. Entonces ahí están los elementos que nos hacen posible avanzar en la transformación de nuestras ciudades. Cierro con esto nada más. Además de esas intervenciones en la escala metropolitana, también me gustaría dejar como provocación el que pongamos atención en las ciudades y comunidades pequeñas y medianas. Cómo cuidamos lo pequeño y lo mediano para que su desarrollo sea un ejemplo de sustentabilidad y no repitamos grandes monstruos que luego es más difícil ajustarlos. Gracias. Carlos Mendieta, presidente interino del Consejo Directivo de Pacto Mundial México. Muchas gracias. Lorena, ¿quieres decir algo? Último, dale, que ya nos vamos ahora sí. Rapidísimo para irnos a comer. Ya estoy como vecino que agarra el micrófono y no lo quiere soltar. Doy fe de ello. No, lo que quería nada más, con lo que quería cerrar es decir que estos procesos de participación y de gestión social son necesarios y sí requieren la inversión de recursos, tanto humanos como económicos, pero no tenerlos resulta mucho más costoso en cuanto a tener una obra parada y empleos parados. Entonces, solamente quería cerrar con esa idea y agradecerles a todos. Lorena Sicilia, gracias, coordinadora del Distrito de Innovación Tlalpan y Urbanismo Ciudadano. Muchas gracias. Lorena, pues muchísimas gracias. Miguel Marshall también. Miguel es director de Centro Ventures. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Y Luis David, presidente de la Alianza para la Regeneración Urbana de México. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todas y a todos ustedes y buen provecho. Fuerte el aplauso, que se escuche. Muchísimas gracias a los panelistas de esta ponencia, ¿por qué y cómo hacer comunidad desde el desarrollo inmobiliario? En estos momentos se hace entrega de sus reconocimientos. Les pido un fuerte aplauso, si son tan amables, para todos y cada uno de los panelistas integrantes de esta gran ponencia.